para compartir la palabra, para adorar a nuestro Dios y para seguir teniendo comunión, hermanos. Este domingo especial, es especial para nosotros los creyentes, para todos los cristianos. No crean que el domingo de resurrección o la Semana Santa es exclusiva solamente de alguna denominación o algún grupo. Pues ciertamente se presta mucho en esta sociedad para tradiciones y cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Pero el fundamento de esta celebración viene de la Pascua judía. Hace miles de años que Dios estableció en su palabra que su pueblo debía celebrarlo como anticipo de lo que iba a ocurrir, como figura de lo que iba a suceder con el Mesías, con Cristo. Y de esta manera quedó establecida esta celebración. Y hoy recordamos como cada domingo. Es decir, es especial, pero igualmente cada domingo que nosotros nos reunimos es especial, nos reunimos por el mismo motivo, para celebrar que Él resucitó. Amén. Así que en esta semana hemos tenido la oportunidad de reunirnos. El viernes tuvimos, como ya lo mencionaron, ese refrescante, definiría yo, servicio de adoración. Y yo estoy seguro que esta semana usted ha visto algún tipo de manifestación religiosa diversa, ya sea de la iglesia tradicional o de cualquier grupo o denominación. Eh, de hecho, esta semana vi cosas que tenía tiempo sin ver en Venezuela, concentraciones de personas y cada uno a su manera, tratando de mantener tradiciones que, como dije hace un momento, la mayoría de estas no tienen ningún basamento, todo lo contrario, van en contra de lo que Dios establece en su palabra, pero si hay algo cierto es que esta semana se puede definir como la semana más religiosa de todo el año, ¿verdad? Una vez un pastor decía que la Semana Santa era la semana en la que los católicos asistían a su iglesia y donde los cristianos no iban a la suya. Pero bueno, eso es en otra iglesia porque aquí en Conexión sí vinimos a nuestra iglesia, ¿verdad? Y lo cierto es que, pues, se presta esta semana para hablar mucho acerca del tema. Yo me acuerdo cuando era un poco más joven, que todavía soy joven, que en Semana Santa hacían por televisión, yo no sé si todavía la gente ve televisión, pero hacían mil y un especiales acerca de todo lo que tenía que ver con la Biblia y mostraban esas grandes producciones. Pasaban los 10 mandamientos de, ¿cómo se llamaba el actor? Charlton Heston. Y también ahora, en los últimos tiempos, pasan ahora La Pasión de Cristo, que es un poco más nueva. Y pasan también un especial de, ¿cómo se llama la serie? Chosen. Y un poco de películas, tanto nuevas como viejas, siguen pasándolas hasta el día de hoy. Y hace que las personas pues recuerden un poquito. Sobre todo aquellos que no leen frecuentemente la Biblia, pues tienen una idea a través de todas estas producciones de qué dice la Biblia. Sin embargo, la mayoría de las cosas que vemos son manifestaciones religiosas que no tienen un basamento en la palabra. Cada quien en esta sociedad trata de adorar a Dios a su manera. Sin embargo, como aprendíamos el viernes, Dios ha establecido una única manera como Él quiere ser adorado. Si Él es Dios, Él es el que pone las reglas. Nosotros no podemos llegar a decirle, no, yo amo a Dios, pero yo lo amo a mi manera. Él es el que ha establecido cómo quiere ser amado y Él ha dicho que debe ser amado con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo lo que somos. Él es el que lo ha establecido. Entonces, de esa manera es que nosotros nos relacionamos con Él. Esto hace del cristianismo una religión muy diferente a todas las demás. Y sí, digo religión, aunque muchas personas dicen, no, el cristianismo no es una religión, es una relación.
Sin embargo, al tú llegar a una madurez cristiana te das cuenta que sí, es una religión, pero lo que la hace diferente de todas las demás es que es la religión verdadera. Es la única religión verdadera, pues todas las demás están basadas sobre la mentira. Nosotros profesamos que somos cristianos y de esta manera nos diferenciamos de todas las demás religiones. Uno de los ataques que sufre el cristianismo es cuando las personas, sobre todo las personas agnósticas y ateos que abundan en este tiempo, atacan al cristianismo o a los cristianos diciendo, bueno, tantos dioses que existen, pero el único verdadero tiene que ser el Dios de ellos, el Dios de los cristianos. Y esa es una buena pregunta que podríamos hacernos nosotros. Una respuesta para contraatacar pudiera ser, bueno, de tantas posiciones filosóficas que hay acerca de la existencia de Dios, solamente el ateísmo de ellos es real. Y ahí le devolvemos la respuesta, le pagamos con la misma moneda de la pregunta que están haciendo. Sin embargo, ¿tú te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano y no soy creyente de otra religión, de otra deidad? ¿Por qué soy cristiano y no soy budista? ¿O por qué no creo en Mahoma y pertenezco al Islam? Es más, ¿qué crees tú que hubiese pasado si en vez de nacer en Venezuela, tú hubieses nacido en otro país del mundo, hubieses nacido en la India? ¿Serías cristiano si hubieses nacido en la India? Es una muy buena pregunta, no tenemos una respuesta para esto porque no podemos basarnos, ¿verdad? Solamente en el supuesto, la verdad, nunca lo sabremos. Sin embargo, Dios ha establecido en su palabra que Él ha llamado a sus escogidos de todos los rincones del mundo. Así que si tú eres un escogido por Dios, así hayas nacido en Indonesia, en la tribu más lejana, el Señor iba a hacer llegar el mensaje del Evangelio y tú ibas a llegar a sus caminos. Eso lo dice la palabra, que sus ovejas oyen su voz y lo siguen y nadie puede arrebatarlas de su mano. Esa es una gran verdad. Pero ahora, ¿qué hace diferente al cristianismo de todas las demás religiones que existen? Muchas personas pueden hablar acerca de, bueno, las diferencias que son evidentes y notables, bueno, que nosotros creemos en Dios, pero sin embargo hay muchas cosas que hacen que el cristianismo se diferencie por completo de cualquier otro sistema de pensamiento, cualquier otra filosofía. Para comenzar, es una religión que no está basada en obras, sino que está basada en la gracia, en la acción de lo que Dios hizo a mi favor. Todas las demás religiones las podemos meter a todas en un mismo saco y todas están basadas en lo mismo, en lo que yo puedo hacer para alcanzar. El hinduismo, las religiones islámicas, todas las religiones, tanto orientales como antiguas como modernas, todas se basan en lo que yo pueda hacer. El hinduismo se basa en despojarme, que yo pueda alcanzar un nivel en que me despoje de todos los deseos para alcanzar lo que ellos llaman el nirvana. Siendo esto una contradicción porque todavía estaría deseando alcanzar el nirvana. Así que es imposible despojarme de todos los deseos. Sin embargo, ¿qué hace que el cristianismo sea único, sea la única religión verdadera? Pues mi hermano, todas las demás religiones que profesan un Dios creador, y aquí podemos ya empezar a limitar, todas sus fundadores tienen un lugar en el que reposan sus restos. Mahoma está muerto y se puede visitar su tumba. Y sus seguidores de hecho lo hacen, visitan su tumba. Siddhartha Gautama, o su otra forma de llamarlo, Buda, está muerto. Y su tumba puede ser visitada y de hecho es un lugar de peregrinación allí en el lugar en el que él murió. Y así cualquier cantidad de mesías o de gurús espirituales que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad, todos reposan sus restos en algún lugar. Lo que queda de ellos está allí terminando de descomponerse.
A diferencia de nosotros los cristianos, que tenemos un testimonio latente, recordándonos la vital diferencia, la radical diferencia entre nuestra fe y cualquier otra. Es que hay una tumba vacía. Hay una tumba la cual no se encontró el cuerpo que allí fue depositado para que tuviera el mismo destino que todos los mortales, sino que Dios a través del poder del Espíritu Santo le dio vida a su Hijo. Muchas personas se quedan en el cristianismo en la muerte de Jesús. Sí, no, Jesús murió por mí en la cruz. Y eso es verdad, es una gran verdad. Pero no solamente murió y quedó allí, se terminó el cuento. De hecho, eso es una forma de cristianismo limitado, porque allí no terminó la historia. Él no murió solamente en esa cruz para pagar tus pecados, sino que resucitó como testimonio vivo de que Dios el Padre aceptó por completo el sacrificio. Jesús en sus últimas horas en la cruz, sus últimas palabras, su último aliento en la cruz, expiró una palabra o unas palabras. En español se traduce como consumado es, pero en griego es telestai, es una sola palabra. Y telestai era una palabra que se utilizaba solamente en tenía ciertos usos jurídicos. Cuando había un compromiso y este compromiso era cumplido, una de las partes decretaba el telestai y ya se consideraba como cumplido ese compromiso, tanto para pagar una deuda. Cuando un esclavo pagaba su valor o un reo pagaba completamente su culpa, era declarado el telestai, es decir, consumado es. Esas fueron las últimas palabras de él en la cruz y en ese momento fue consumado el sacrificio. El justo murió por los injustos, llevó todos nuestros pecados y allí en esa cruz, Él llevó nuestra maldición y fue pagado por completa la deuda, consumado fue. Pero ¿qué pasó después? Yo quiero que esta mañana me acompañen todos al Evangelio de Marcos y nos ubiquemos en el capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y esta vez cuando lo encuentre usted va a decir, aleluya. ¿Ya lo tiene allí? Vamos a leer Marcos 16 desde el versículo 1. Y dice así. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor, temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Pues lo que estamos leyendo es el testimonio que recoge Marcos el Evangelista acerca de los hechos que sucedieron posterior a la muerte de Jesús en la cruz. Recuerden que Jesús muere un viernes en la tarde, su cuerpo es bajado del madero y enseguida José de Arimatea, que era un seguidor de Jesús en secreto, porque él era principal en el Sanedrín, él fue ante Poncio Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Dice que compró un lino, lo envolvió y en una tumba que era de su propiedad, que estaba tallada en una piedra, era una tumba especial que tenía, me imagino,
José de Arimatea para él o para su familia. Y en esa tumba que no había sido utilizada pusieron el cuerpo y pusieron, dice la palabra, una pesada piedra cerrando esa tumba. También se dice en el resto de los evangelios que los fariseos, como habían escuchado decir a Jesús que si destruían ese templo, él lo reconstruiría en 3 días, diciendo que él iba a resucitar, le pidieron a los romanos que pusieran una guardia que custodiara allí la tumba para que los discípulos no robaran el cuerpo. Y no solamente hicieron eso los romanos, ¿sabe también qué hicieron? Ataron con una cuerda y pusieron un sello. Esto lo acostumbraba a hacer el Imperio Romano para custodiar algo, y cualquier persona que traspasara ese sello, pues estaba rebelándose en contra del Imperio Romano y haciéndose merecedor de muerte de acuerdo a la ley romana. Entonces todas estas cosas estaban allí presentes en el sepulcro, allí en la tumba, esa tumba tallada en la piedra. Algunas personas se han dado a la tarea de atacar el relato de los evangelios diciendo que hay muchas contradicciones, sobre todo en estos capítulos, en los diferentes evangelios. Sabemos que existen 4 evangelios. De esos 4 evangelios, 3 fueron escritos por testigos presenciales, es decir, ellos estaban allí. Fueron Mateo, Marcos y Juan. Porque Lucas se dio a la tarea de investigar y levantar información acerca de los demás testigos que también presenciaron todas estas cosas, y él las dejó ahí en su evangelio también recopiladas. Pero las personas que atacan la resurrección de Jesús dice que los discípulos se pusieron de acuerdo para pues cometer un fraude, robar el cuerpo y engañar a todos, inventar un cuento. Lo cierto es que si hubiesen inventado un cuento, todos tuvieran la misma versión. Si se hubiesen puesto de acuerdo para inventar un cuento, pues todos tuvieran la misma versión del cuento. Sin embargo, el hecho de que en cada evangelio se narren puntos de vista diferentes nos da a entender que evidentemente es lo que vivió y experimentó cada persona. Por ejemplo, Marcos recoge la conversación que tuvieron estas mujeres con este hombre, con este joven, que en el Evangelio de Mateo se dice que es un ángel con quien ellas hablaron. Pero Marcos lo recoge desde su experiencia, mientras que Mateo recoge los mismos hechos igual desde su punto de vista. Y esto nos da a nosotros una comprensión más profunda de todo lo que allí sucedió. Miren, le damos gracias a Dios de que no existe un único evangelio. Existen 4 evangelios y cada uno de ellos nos da a nosotros la posibilidad de llegar más profundo, porque aunque son puntos de vista humanos, fue el Espíritu Santo el que inspiró a estos hombres para recordar estos detalles, para escribirlos, y cada uno de ellos, cada palabra, cada letra, con el propósito de que nosotros conociéramos la verdad. Dice el Evangelio de Juan, y estas cosas se han escrito para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, conociéndote, tengan vida eterna en tu nombre. Entonces, todo el Evangelio, todas las palabras que fueron recogidas en el Evangelio están escritas para que nosotros tengamos vida eterna. Ahora, hermanos, la resurrección de Cristo es una declaración, no es un símbolo. Ojo con esto. No es un símbolo porque los símbolos, aunque tienen su valor, son limitados. Los símbolos estaban en el Antiguo Testamento. La resurrección de Cristo es un cumplimiento, es un veredicto, es una declaración. Los símbolos no tienen el mismo valor que lo que ellos representan. Por ejemplo, acá en Venezuela tenemos 2 celebraciones patrias, el 19 de abril y el 5 de julio. El 19 de abril fue la declaración de independencia, pero todavía Venezuela no era libre. Pero el 5 de julio, pues se celebra ya la firma del acta, y ahí fue verdaderamente que Venezuela se declara libre del imperio. Bueno, algo pasa así en la Biblia.
Hay muchas cosas que son símbolos en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento ya son una realidad. Y dice la palabra que ya llegada, ¿verdad? Esas realidades de las que hablaban los símbolos ya no tienen el mismo valor, por eso nosotros no tenemos que estar celebrando la Pascua judía y sacrificando al Cordero, porque nuestra Pascua es Cristo y en Él encontramos nosotros nuestro reposo. Pero de la misma manera, esta declaración es una declaración de victoria sobre dos cosas, sobre el pecado y sobre la muerte. Y yo cuando pisé por primera vez una iglesia cristiana, me di cuenta que se hablaba mucho acerca de eso, acerca del pecado y acerca de la muerte. Y yo pensaba que era que los cristianos tenían una obsesión con eso. Bueno, están obsesionados con el pecado y con la muerte. Y las canciones hablan y yo proclamo que Él por mí murió y me hizo libre del pecado. Y todas las canciones hablan de lo mismo. Y yo no me sentía como identificado con esas palabras porque no tenía todavía una revelación de esta declaración de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y para explicarlo esta mañana a cada una de las personas, incluso a nuestros hermanos, que todavía no tienen una comprensión de por qué nosotros hacemos tanto énfasis en esto, yo quiero poner un ejemplo que seguro va a ser muy didáctico. Imagínense por un momento que en un país en donde existe la pena de muerte, se somete a votación si derogan la pena de muerte y en ese país deciden eliminar esa pena. Seguramente una parte de la población pues se alegrará, mientras que otra parte de la población no estará de acuerdo con esa decisión. Pero yo estoy seguro que nadie en ese país estará más feliz que todas las personas que estaban en el pasillo esperando una condena, que se cumpliera su condena, ¿verdad? Los condenados a muerte, al enterarse de esa conmutación, al enterarse de esa derogación de esa ley, ellos harían una fiesta porque no tenían esperanza, ellos eran condenados a muerte y pues eliminaron esa ley. Si nosotros llevamos esto a las instancias espirituales, eso fue lo que ocurrió. Pero solamente se alegran cuando se recuerda que fuimos libres de la muerte, aquellos que verdaderamente fuimos perdonados. Por eso era que yo no entendía por qué tanta celebración acerca de eso, hasta que me di cuenta que yo era un condenado a muerte, pero que Él triunfó sobre la muerte. Al levantarse del sepulcro es una declaración que ni siquiera la muerte ahora tiene poder sobre Él y sobre los que en Él creen. Igualmente pasa con el pecado, pues el pecado era el que nos dominaba. Miren, nosotros vivíamos tan inmersos en el pecado que ni sabíamos que estábamos pecando. Yo siempre pongo la comparación de peces en el mar. Los peces en el mar no saben que ellos están mojados. Ellos están, eso para ellos es normal, es su estilo de vida, pues así es el estilo de vida de esta sociedad. La gente peca y peca tan seguido que ellos ni siquiera tienen conciencia de que están pecando. Y no saben que son esclavos del pecado y no pueden dejar de pecar y que el pecado los está enredando a tal punto de que cada vez los está asfixiando de una manera que los va a llevar a la muerte. ¿A qué lleva el pecado a los jóvenes en esta sociedad? A la muerte, y no solamente a los jóvenes, a todo el pecado hace eso. Pero cuando nos enteramos que a través de la resurrección de Cristo es una declaración de victoria sobre el pecado, ya el pecado no tiene el poder para atarnos, para asfixiarnos, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Entonces nosotros también celebramos esa declaración de victoria. Por eso, mi querido hermano, cada vez que usted encuentre en una alabanza que se mencione que Él venció la muerte, recuerde esto y alégrese, gócese en su espíritu y diga amén, porque yo era un condenado a muerte y Él me libró de la muerte. Yo era esclavo del pecado y Él me libró del pecado. Entonces gócese con todo y diga su amén, su gloria a Dios, el que usted quiera. Amén. Y vea esto. En este pasaje que recoge Juan, estas palabras que recoge Juan, él se enfoca en tres mujeres que fueron muy temprano al sepulcro. Los judíos tenían la costumbre
de que cuando uno de sus familiares moría, ellos para preservar el cuerpo lo más posible, ellos con algunas especies pues, lo ungían, hacían una especie de, sí, de aceite con fragancias aromáticas para que el hedor que emite un cadáver, pues no fuera tan fuerte. Y estas mujeres, después del día de reposo, recuerdan que como Jesús murió un viernes en la tarde, pasó todo el sábado allí y como era el día de reposo, nadie hacía nada, nadie fue hasta la tumba a verlo, nadie se acercó, sino que tenían que esperar hasta el amanecer del día domingo. Estas mujeres, no sé cómo lo hicieron, pero lo lograron, consiguieron algo abierto en donde vendían fragancias, porque dice que compraron estas fragancias, imagino que era algo así como, no sé, eneldo, albahaca, algo que oliera bien fuerte para hacer este ungüento con el que iban a ungir el cadáver de Jesús. Fíjense que dice que se pararon bien temprano en la mañana y hay algo que me llama la atención. Miren quiénes son. Son María Magdalena, ¿recuerdan María Magdalena en los evangelios? También estaba María, la madre de Jacobo, y Salomé. Dice que compraron especias aromáticas para ir a ungirle y muy de temprano en la mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Recuerden que los judíos no le ponían nombres así como nosotros a los días. El único día que tenía nombre era el sábado y de resto tenía el primer día, el segundo día, el tercer día. Allí dice el primer día. El primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, es decir, a esa hora, sé, 7, 8 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol están ya pegando, ellas se acercan a la tumba. Sin embargo, yo veo acá un detalle que recoge Marcos, que no lo encuentro en los otros evangelios, y es la actitud de fervor y de amor de estas mujeres. Estas tres mujeres se pusieron de acuerdo para ir a ungir. Imagínense qué tarea. Si yo les digo, hermano, ¿quién de aquí puede ir mañana a embalsamar un cadáver allí? ¿Cuántos levantarían la mano? Nadie, ¿verdad? A nadie le gusta eso. Pero ellas por amor, porque amaban verdaderamente al Señor, quisieron hacer este servicio. No recoge Marcos si fue que alguien se lo pidió, pero ellas entendieron que era su responsabilidad ir, comprar estas especies y acercarse para hacerlo. Y hermanos, al aproximarse a esto, en todo esto se recoge que había un amor de ellas por lo que estaban haciendo, un amor de ellas por el Señor que los llevaba. Yo digo que menos mal que ellas no eran cristianas modernas, porque si hubiesen sido cristianas modernas, se paran ese sábado, ese domingo y dicen, ay, hoy nada está abierto. Si hubiesen puesto de acuerdo el sábado, pero el domingo dicen, ay, a mí me da flojera salir. María, llama a María para decir ya está despierta. Ay, no, tú sabes que ella se tarda y se tiene que arreglar y no vamos a conseguir nada abierto. No, es que ninguno de los hombres fue, no fue Pedro que debería estar ahí, no fue Juan, vamos a ir nosotras. Menos mal que ellas no pensaron así, a ellas no les importó, fíjense que su preocupación era una sola. Dice que se preocupaban porque decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? Decían, somos tres mujeres, esa piedra la pusieron como entre 20 centuriones romanos. ¿Quién nos va a mover a nosotros esa piedra para poder entrar y ungir? Bueno, de ungir el cuerpo nos encargamos nosotras, pero ¿será que esperamos allí sentadas hasta que alguien llegue y nos mueva la piedra? Esa era su única inquietud en ese momento. ¿Quién nos moverá la piedra? Esto me llevó a pensar a mí muy profundamente en el por qué estas mujeres hicieron esto y eso me llevó indirectamente a pensar en por qué yo hago las cosas que hago. No era nada cómodo para estas mujeres hacer esta tarea, pero ellas por amor al Señor lo hacían. Y me llegó a preguntarme por qué yo hago lo que hago, por qué vengo los domingos a la iglesia, por qué oro, por qué leo la Biblia, por qué me congrego, incluso por qué lucho
lucho contra el pecado. Y eso es una respuesta que todos nos tenemos que hacer. ¿Por qué lo hacemos? Debería ser por amor al Señor, pero generalmente nosotros encontramos otros motivos de peso. Incluso en nuestra lucha con el pecado, a veces pecamos o a veces luchamos con el pecado solamente porque queremos evitar las consecuencias o porque queremos evitar ser descubiertos, pero no por amor al Señor. Estas mujeres acá nos están dando una gran lección de que todo lo que hicieron, lo hicieron por amor al Señor. Ellas no sabían que el Señor había resucitado. Nadie se iba a dar cuenta que fueron ellas y lo hicieron. Nadie le iba a dar crédito, ni siquiera le iban a dar una palmadita así como que, gracias chicas por, bueno, por ungir allí el cuerpo del Señor. Ellas fueron a encargarse del cuerpo del Señor. Incluso es una gran metáfora, hermanos, porque el servicio que estas mujeres estaban haciendo era ¿a quién? Era al cuerpo del Señor. Si metafóricamente lo tomamos, nosotros cuando servimos a la iglesia, ¿a quién estamos sirviendo? Al cuerpo del Señor. El amor al Señor es el que debe movernos a nosotros al servicio, a hacer, a obrar. Una vez ellas están allí, dice, recoge acá el Evangelio de Marcos, que ellas levantaron la mirada. Esta versión dice, pero cuando vieron la tumba, la piedra estaba removida. Otro de los evangelistas recoge que una de estas mujeres empezó a preguntarle al ángel, ¿dónde está? ¿Quién se llevó el cuerpo de mi Señor? ¿Quién se lo robó? Dime por favor dónde está. Y ahí es donde el ángel, creo que Marcos omitió muchos detalles para ir a lo verdaderamente importante, pero los detalles que escribió son bien, bien interesantes, porque las palabras que le da el ángel no son cualquier palabra. Fíjense que el ángel es el primer ser en toda la escritura que anuncia el mensaje del evangelio ya cumplido. Todos los que anunciaron el evangelio antes de él eran precursores del evangelio, pero no era el cumplimiento, no era todavía la buena noticia. Fíjense lo que le dijo el ángel en el versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Les dijo, miren el lugar donde lo pusieron. No está aquí. Ahí el ángel estaba predicando por primera vez el cumplimiento del mensaje del evangelio. Él ha resucitado. Nosotros creemos en un Dios que venció la muerte resucitando. Dios, hecho hombre, resucitó de entre los muertos. Y no está en una tumba. Tampoco está en una cruz. Hermanos, para muchos Cristo está en una cruz. Está allí guindado. O para muchos Cristo está en un pesebre y es el divino niño. No, hermano, eso es una imagen mental de un falso Dios. Dios no está en una cruz. Dios no está en un pesebre. Y mucho menos en una tumba. Dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. Y allí vive y reina. Eso es lo que dice la palabra. Así que cuando pienses en Jesús, no pienses que Él en este momento está en otro lugar que no sea a la diestra del Padre. Y fíjense algo, esta piedra que se movió acá, hay algo muy curioso, porque Marcos recoge específicamente esas palabras. La preocupación de ellas era quién movía la piedra, pero cuando miraron ya la piedra estaba movida. Cuando entraron el ángel les dijo, miren, miren el lugar donde está. Es decir, ellas podían entrar porque la piedra fue removida. Ahora, ¿para qué cree usted que fue movida esa piedra? La mayoría de las personas pensará que la piedra fue movida para que Jesús pudiera salir de la tumba. Sin embargo, allí en el Evangelio de Juan, Juan recoge que después de la resurrección, Jesús se les apareció a muchos discípulos y hay un episodio especial que dice que los discípulos estaban encerrados, asustados y que las puertas estaban cerradas y él se apareció entre ellos. Es decir, en su cuerpo
glorificado, Jesús tenía un atributo en el que podía estar en ese lugar. O sea, él pudo haber atravesado la roca con su cuerpo glorificado. No quiero que hagan de esto una doctrina. El pastor Gerardo está enseñando. No, pero esa piedra no fue movida para que él saliera, sino como dicen muchos teólogos, esa piedra fue movida para que el mundo pudiera entrar y ver y ser testigos de que está vacío el lugar. Aún así, existen muchas personas con muchas teorías diciendo que no, que el cadáver fue robado por sus discípulos. Hermanos, sus discípulos eran judíos. Usted sabe el grado de inmundicia que era para un judío tocar un cadáver, incluso la ley judía lo condenaba. Tocar un cadáver hacía que ellos, de acuerdo a su ley, estuvieran contaminados y tenían que hacer incluso unos rituales para poder purificarse luego. No solamente eso, sino que, hermanos, todos los discípulos de Jesús, a excepción del apóstol Juan, murieron por defender esta verdad de que el Señor había resucitado. Si ellos hubiesen negado esto, se salvaban del tipo de muerte y no fue que los mataron a sangre fría o rápidamente. Fueron torturados de las maneras más espantosas que usted se imagine para que ellos negaran esta verdad. Y ninguno lo hizo. Recogen los historiadores cómo murieron muchos de los apóstoles, martirizados, torturados, y ninguno negó esta verdad. Hermano, ¿quién va a mentir para morir? La gente muere para evitar, perdón, la gente miente para evitar morir, eso sí se ve bastante, pero nadie va a mentir para morir, todo lo contrario. Muchos dicen, no, ellos mintieron y recogieron estas cosas, fue para que después la iglesia tomara poder y tener poder político. Hermanos, pasaron más de 300 años para que la iglesia tuviera algo de poder político, así que no tiene sentido tampoco esa teoría. Lo cierto es, la verdad histórica dice que este hombre fue ajusticiado, Jesús fue ajusticiado a manos de Poncio Pilato y que todos sus discípulos afirmaron verlo. Pablo, el apóstol, recoge en el capítulo 15, que hace un momento leyó nuestro hermano Arriel, de Primera de los Corintios, cómo Jesús se le apareció primero a sus discípulos, a los 12, se le apareció a Tomás, se le apareció a más de 500 personas. Muchos de ellos vivían para el momento en el que Pablo escribe esta carta, e incluso les dice, muchos de ellos viven, vayan y pregúntenle, porque ellos fueron testigos de cómo Jesús, luego de la muerte, resucitó y caminó todavía entre sus discípulos. Incluso dice, allí estaban, fueron testigos de esto Pedro, y Pedro es un testigo bien especial, porque Pedro antes de la resurrección era un miedoso, orgulloso, que había negado al Señor y se sentía un traidor, se sentía una basura. Pero unos días después se levantó con el poder del Espíritu Santo y dio un mensaje. ¿Cuál fue la diferencia? Le digo cuál fue la diferencia. Que él vio a Cristo resucitado. Él creyó que él verdaderamente era el Hijo de Dios y que el Padre había aceptado ese sacrificio. Y así igual el resto de los discípulos, todos estaban acobardados y enseguida todos salieron a predicar por todos lados porque ellos vieron a Cristo resucitado. Hay una persona especialmente que señala el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 15 y es Santiago. Pero no es Santiago el discípulo del Señor, sino era Santiago el hermano de Jesús. Era un testigo muy especial de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque antes de la resurrección, su propio hermano no creía en Jesús. No creía que él era el Cristo. Su propio hermano de sangre con el que él creció, con el que él se crió, no llegó a creer que él era el Hijo de Dios. ¿Qué hizo que Santiago creyera? Él vio a Cristo resucitado. Él vio cuando lo mataron. Él vio cómo lo crucificaron, pero lo vio también al tercer día. Y no le quedó la menor duda, este verdaderamente es el Hijo de Dios.
Y aún así Pablo vuelve a ponerse ahora él de testigo. Y por último se me apareció a mí, yo lo vi como un abortivo. Y Pablo es un testigo clave en la resurrección de Cristo, porque ¿quién era Pablo? Uno de los que pertenecía a la secta que mató, que asesinó, que ajustició a Jesús. ¿Cómo uno de ellos se iba a convertir de la noche a la mañana? ¿Cómo iba a cambiar su pensamiento, convertirse de un perseguidor a un evangelista tan prominente? Bueno, la respuesta es clara. Pablo vio a Cristo resucitado. Hermano, el principio acá es que una persona que abrace esta verdad, que crea esta verdad, no vuelve a ser la misma persona. Es imposible que si Cristo se ha revelado a tu vida, tú seas la misma persona. Inmediatamente tienes otro remedio que caer de rodillas ante Él y reconocer que Él es el Señor. Todo aquel que guarda el testimonio de la resurrección de Cristo, de esa declaración de victoria, pues no vuelve a ser la misma persona. Dice acá en el mensaje que le da el ángel a estas mujeres, que vayan y le digan a los discípulos, y hace mención especial, y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Bueno, porque Pedro era el que en ese instante ciertamente iba a levantarse entre sus hermanos, iba a dirigir momentáneamente la iglesia. Y diles que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo, recordándole, recuerdan lo que él dijo. Jesús les había dicho, es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado a las autoridades, pero al tercer día resucitará. A ellos se les había olvidado estas palabras. No sé si entre tantas enseñanzas que recibieron del Señor, tal vez esta no la creyeron o no las recordaron. Pero allí está la prueba. Hermanos, cualquier hombre pudo haber resucitado de la muerte y tal vez no hubiese significado un cambio trascendental para la humanidad. Lázaro resucitó, ¿cierto? También tenía 3 días muertos y llegó el Señor y aunque estaba muerto, ¿qué le dijo? Lázaro, levántate porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué hizo Lázaro? Escuchó a Jesús y se levantó de la muerte. Pero la resurrección de Lázaro fue una resurrección aparte de momentánea, no hizo un cambio trascendental en la humanidad. ¿Qué hizo que la resurrección de Jesús, pues, sí fuera? Esto estaba profetizado incluso desde antes del nacimiento de Jesús. La resurrección de Cristo estaba desde los profetas antiguos. Isaías recoge en el capítulo 53 de su libro que él verá su descendencia, que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué persona puede morir y quedar satisfecho si se queda muerto? No hay forma. La única forma que alguien puede estar satisfecho es con vida. Pues Isaías estaba profetizando 600 años antes de que Jesús resucitara, que él iba a morir, iba a ser entregado, pero iba a resucitar. Eso es lo que hace única la resurrección de Cristo. Pruebas. Hermanos, podemos buscar, leer toda la mañana referencias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Quién más dijo que Él iba a entregar su vida, pero que el Padre lo iba a resucitar? Solamente Él. Y el hecho de que Él se haya levantado muestra el cumplimiento de que tenía el poder sobre todas estas cosas. En Mateo 28, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. La gloria que él tenía con el Padre antes de hacerse hombre, la recupera. Vuelve a ser uno en gloria con el Padre. El único Dios verdadero cumple de esta manera, da cumplimiento y establece de esta manera su reino. ¿Saben qué hacen estas mujeres cuando escuchan que el ángel les dice que vayan y les diga a los discípulos todo esto que vieron? Tuvieron temor y no es para menos. Hermanos, era muy extraño que una persona viera a un ángel.
si a ti se te apareciera un ángel y te diera una instrucción, yo estoy seguro que por lo menos las piernas te temblarían bastante, como mínimo. Estas mujeres estaban frente a un ángel y dice que que un temor las invadió, y ellas no decían nada a nadie por temor, pero esto es lo que recoge Marcos. Y hasta este punto ellas no dijeron nada a nadie, pero luego recoge Mateo que ellas al llegar a donde los discípulos le dijeron a los discípulos y los discípulos no le creyeron. Y recoge Juan que allí hubo una carrera, que salió corriendo quien Pedro, pero Juan era más rápido y lo pasó por un lado y llegó primero y él vio todo lo que le dijeron las mujeres, ahí estaba todavía el ángel y estaba la tumba vacía. Es decir, Juan y Pedro también vieron con sus propios ojos y testifican que esto fue así, que ellos también vieron la tumba vacía. Hermanos, la tumba vacía tiene un significado para nosotros. Cualquier persona que crea en el mensaje del Evangelio, pero no crea en la resurrección, pues no ha creído en nada. Dice Pablo, vana es su fe. Es decir, esa fe no le sirve, pero para nada. El mensaje del Evangelio es un mensaje completo. Él murió por mis pecados, pero resucitó al 3 días como una declaración de victoria. No queda allí. Hay una promesa detrás de todo esto. Así como Él resucitó, un día todos los que ahora hayamos muerto y creído en Él, resucitaremos con cuerpos glorificados. Pastor, ¿cómo es eso? Explíqueme. No me voy a dar tiempo acá a explicarlo y de hecho no entiendo el 100% de toda esta profecía, hermano, pero eso será glorioso, eso será hermoso. Lo dice la palabra y especifica cómo será. Dice que los que murieron, las primicias resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos, iremos con Él, entraremos a su reino y escucharemos esas palabras que anhelamos escuchar, ¿verdad? Benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para ustedes. Hermanos, es una promesa gloriosa para todo aquel que ha creído. Vale la pena, vale la pena vivir una vida rendida a los pies del Señor. Vale la pena amarle, vale la pena caminar una vida tomado de su mano. El destino final de esa vida será gloriosa. No así para cualquiera que escuchando y conociendo esto voluntariamente decida vivir de espaldas a Dios. Pues el final que le espera es simplemente perdición y muerte. Es lo único que le espera a tal persona. El mensaje de Marcos 16 es claro y contundente. La resurrección de Cristo en este caso es pilar de la fe cristiana, es la columna sobre la que descansa nuestra fe. ¿Por qué creen ustedes que es lo más atacado? Estoy seguro que esta semana aparecieron miles de documentales nuevamente, algunos recocinados de años anteriores, de teorías, de inventos acerca de la resurrección. Hermano, es lo más atacado porque esa es la yugular de nuestra fe cristiana, la resurrección de Cristo. Nosotros creemos que así como Él resucitó, nosotros un día también resucitaremos. Todo aquel que haya muerto en Cristo resucitará y será llamado por Él. Hermano, es una promesa gloriosa. Yo no sé si a ti te preocupa la muerte. En este mundo hay un dicho, que todo tiene solución menos la muerte. Pero ese es un dicho de este mundo. Él venció a la muerte. Para Él no es un problema la muerte. Hermano, si resucitó a Lázaro con una palabra, si puede darnos vida y nos las da en abundancia, ¿cómo no creer en su nombre? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a orar y vamos a gozarnos en esa proclamación de victoria. La resurrección de Cristo es la
proclamación, es la declaración de victoria más contundente en la historia de la humanidad. Después de su muerte, el velo que había en el templo se rasgó, simbolizando de esta manera que ya no estamos separados de Dios. No importa cuánto pecado había en nuestra vida, no importa el tamaño del pecado, Él lo llevó todo en esa cruz. Si tú crees en su nombre y si tú has decidido entregar tu vida a Él, pues Él ahora te declara a ti como justo, como santo delante del Padre. Y ahora el Padre no te ve a ti, sino que ve la imagen de su Hijo perfecto en ti. Somos declarados hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ninguno se perderá, sino que tienen ahora vida eterna. Padre, hoy te damos gracias y nos gozamos, Señor, porque tu palabra abre nuestros ojos. Nos gozamos, Señor, de que tenemos un Salvador que vive. No es un mártir para recordarlo o para que simplemente confiemos en sus ideales. Es un Dios vivo que gobierna, que reina, que rige sobre toda la humanidad, sobre todo el universo, sobre toda la creación. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ese es Cristo Jesús. Y Padre, hoy te damos las gracias porque tú con poder levantaste de la muerte a Cristo, mostrando, Señor, que aceptaste ese sacrificio perfecto. Y ahora no tenemos deudas, ya no somos enemigos de Dios. Ahora tenemos acceso porque somos coherederos. Ya no somos extraños, ahora somos hijos. Y podemos venir delante de tu presencia. Tenemos entrada al trono de la gracia y ahí alcanzamos misericordia. Somos hijos comprados a precio de sangre. Esa misma sangre que fue derramada en el Calvario y ahora esa sangre limpia nuestros pecados. Gracias, Señor, porque conocerte de esta manera trae una revelación de quién verdaderamente eres para nosotros, Señor. Vale la pena amarte. Vale la pena porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios verdadero, el que se revela en las Escrituras. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a vivir de acuerdo y acorde, Señor, de una manera digna a ese sacrificio que tú hiciste. Ayúdanos cada día de nuestra vida, Señor, al caminar de tu mano. Instrúyenos, enséñanos, Señor, porque nuestro anhelo es volver a encontrarnos contigo en el reino. Nuestro anhelo, Señor, es sentarnos a la mesa contigo y gozarnos. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Cada vez que nos reunimos un domingo, Señor, es para glorificarte a ti y para celebrar esa victoria y anunciarle al mundo que Él vive, que Él resucitó, que Él se levantó de la muerte por el poder del Espíritu Santo y vive y reina por los siglos de los siglos, que Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y delante de Él toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Gloria a tu nombre, dale un fuerte aplauso a ese Dios de gloria, a ese Dios eterno, a ese príncipe de paz, a ese Mesías anunciado, a ese Cristo verdadero, a nuestro buen Dios, el Padre eterno, el príncipe de paz, el deseado de las naciones, el gran yo soy, a nuestro buen Dios,
a nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, hermano, sí puede tomar asiento y si quiere aplaudir al Señor, hágalo.